Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh. Rey de mi corazón, Él mis velas guiará, es mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, de mis días lo mejor, Él es mi canción. Vamos a decir, bueno es, aleluya. Dilo con nosotros, bueno es Dios. Lo creemos, Señor. Rey de mi corazón, Él mis velas guiará, es mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, de mis días lo mejor, Él es mi canción. Bueno es Dios, oh, díselo fuerte, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Vamos a declararlo. Tú no me fallarás. Todos juntos, no me fallarás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Una vez más, bueno. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. 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 Oh Señor, creemos en ti, Dios Todopoderoso. Aleluya, dale ese aplauso fuerte al Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Antes de seguir adelante, hermanos, vamos a escuchar en esta mañana un testimonio con nuestra hermana Lourdes. Así que voy a pedirle que pase. Amén.
Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Estoy un poco nerviosa, pero hasta lo apunté para que no se me olvide. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Quiero dar testimonio de 2 milagros que hizo Dios en un mismo día, esta semana que pasó. Primeramente les comento que hace más de un año metí mi aplicación para la ciudadanía. Y como este año pasado todo se paró por la pandemia, no supe de ellos, y los primeros de este mes recibí una notificación para el 26 de enero para ya tener mi entrevista. Y como se imaginan, pues yo no sé hablar inglés ni puedo escribirlo. Lo único que les puedo decir es que Dios estuvo conmigo. Él escribió, Él habló, contestó las preguntas y pasé el examen. Y el viernes recibí fui al juramento y ya soy ciudadana de los Estados Unidos, gracias a mi Padre Dios. Bueno, ese mismo día estábamos muy agobiadas porque el año pasado le sacó mi hija Simona a mi otro hijo una troca del año. Y pues ya hace unos días, la semana pasada, le dijo a su hermana: ya no la quiero un carro más barato. Y estaba a nombre de mi hija, y ustedes se imaginarán, se debían $35,000. Y pues mi hija estaba muy agobiada. Nos dijeron que fuéramos al dealer, pero como ustedes saben, un carro se devalúa sacándolo del dealer. Ahora ya teníamos un año con él. Y alguien nos llamó del banco donde mi hija empezó a hacer todo para refinanciar la troca, para pasársela a su hermano antes de que supiéramos que él no la iba ya a querer. Entonces esa muchacha le llamó a mi hija el mismo martes, le dijo: no vayas al dealer, le dio otra dirección, dice: ve ahí, te la van a comprar por más de lo que te den en el dealer. Bueno, total que pensábamos nosotros que de nuestra bolsa iban a salir de 11 a 15 mil dólares, porque pensábamos que nomás nos iban a dar unos 20,000, si acaso. Pero mire, casi fue la mínima parte que pagamos de la troca, y el mismo martes nos la compraron y fue una mínima cantidad. En todo obró Dios. El miércoles amanecimos sin ese adeudo de esa troca ya saldado, y yo amanecí ya ciudadana. Y solo mi Padre Dios lo pudo hacer, así es que yo no me pude estar callada, sino que por eso le vi a mi hermana, dije: yo tengo que decirlo, porque no lo podíamos creer. Fueron 3 noches sin dormir. ¿Qué vamos a hacer con la troca? Porque si no nos dan suficiente, la vamos a tener que pagar, porque pues no nos conviene. Pero en todo obró Dios, y fue una mínima cantidad. Nos la compraron casi a $28,000, fíjese nomás. Así es que pues estamos dándole la gloria y la honra a Él, que Él todo lo puede. Así que, hermanos, yo les digo que el que pone su fe en Él, Él está ahí con nosotros y no nos suelta. Dios los bendiga. Aleluya. Una vez más, hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios porque estamos en su casa. Gracias a Dios porque los hermanos ya empiezan otra vez a venir, ¿verdad? Bienvenido, Frank, una vez más. Amén. Aleluya. Gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Atrás tenemos otro hermano también que no lo habíamos visto ya desde que empezó la pandemia, ahí con nuestro hermano Juan. Tenemos también esta mañana visitándonos a Carlos Toledo y su esposa. Bienvenidos, allá atrás está una pareja. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, hermanos, si ustedes tienen muchos años aquí, ellos venían aquí cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Así que ya pasaron algunos años. Pero damos gracias a Dios porque ellos siguen firmes en el camino del Señor. Ellos, el otro día vino Carlos a hablar conmigo, a platicar. Y gracias a Dios porque ellos están sirviendo al Señor. Ellos están pues en una iglesia, ¿verdad?, muy próspera. Dios los ha bendecido de una manera especial. Y damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque Dios es bueno y fiel. Y pues en Dios, hermanos, siempre vamos a estar bien. Así que bienvenido, Carlitos y su esposa. Qué gusto, ¿verdad? Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Pónganse de pie, hermanos, un minuto. Vamos a orar para entrar en la palabra. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia. Te hemos alabado, te hemos glorificado.
Señor, gracias por mis hermanos que están aquí. Señor, gracias, Padre, porque tú has sido fiel y bueno, Señor. Ahora, Dios mío, al Señor abrir tu palabra, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Que, Señor, esta palabra pueda llegar a cada corazón. Que tú seas, Señor, el que, Dios mío, la pongas en cada corazón, Padre Celestial. Y que, Dios mío, no solamente le demos la bienvenida, como dice tu palabra, sino que, Señor, nos dispongamos a ponerla en práctica. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y también se me pasó, hermano Rafael, qué gusto verlo una vez más aquí, ¿verdad? Con su familia también. Qué gusto verlo. También estuvo bastantes días sin venir, pero qué bueno que ya está con nosotros. Hermanos, en esta mañana quiero continuar con la serie que estamos viendo en estos días, hablando de la misericordia de Dios. Y este día, hermanos, el tema es muy importante para nosotros. Quiero hablar en este día de la misericordia de Dios y mis fracasos. La misericordia de Dios y mis fracasos. Hermanos, debido a que somos personas imperfectas y vivimos, hermanos, en un mundo imperfecto, experimentamos fracasos en nuestra vida. Yo creo que, hermanos, todos aquí nos tenemos que, pues nos identificamos con esto, ¿verdad? Todos. Decía yo la otra ocasión, ¿verdad? Que aquí en esta iglesia nadie se va a sorprender o nadie se va a escandalizar si a ti te pasa algo, si tú fallas, porque aquí todos hemos fallado, todos hemos tenido fallas, todos la hemos regado, como decimos, ¿verdad? Vulgarmente. La noche, hermanos, en que Cristo fue arrestado, antes de que Él fuera a la cruz, 2 de sus discípulos experimentaron grandes fracasos. Judas lo traicionó y Pedro lo negó. Es el mismo pecado. Ambos cometieron el mismo pecado. O sea, Judas lo traicionó, Pedro lo negó, pero básicamente fue lo mismo. Ambos cometieron el mismo pecado. Ahora, ¿qué fue lo que los diferenció? Judas, hermano, rechazó la misericordia de Dios y más tarde se ahorcó. Pedro aceptó la misericordia de Dios y más tarde él se convirtió en el líder de la iglesia. Como dije, el tema de hoy es la misericordia de Dios y mis fracasos. Entonces quiero que aprendamos en esta mañana algunas lecciones de la vida de Pedro y de este enorme fracaso que él tuvo, y que nos hagamos 3 preguntas. Y en eso va a estar basado todo el sermón en esta mañana. En primer lugar, ¿qué causa el fracaso en nuestra vida? ¿Qué causa el fracaso en nuestra vida? Vamos a ver las 3 cosas que le sucedieron a Pedro, y son los 3 factores más comunes de fracaso en nuestra vida. Hay muchos otros, pero estos son los 3 más grandes. Luego vamos a ver no solo lo que Pedro hizo mal, sino también las cosas que Pedro hizo bien, porque hay cosas que Pedro hizo bien. Y entonces la segunda pregunta es, ¿cómo te recuperas? O sea, ¿qué quiere Dios que hagas cuando has tenido un fracaso en tu vida? Y luego lo más importante que vamos a ver es cómo responde Jesús a nuestros fracasos, cómo nos muestra misericordia. Así que vamos a entrar en esto. En primer lugar, lo que causa nuestro fracaso personal. 3 cosas que Pedro hizo mal. Y si tú tienes tu bosquejo, lo quieres ir llenando, apunta esto. En primer lugar, Pedro sobreestimó su fuerza. Pedro sobreestimó su fuerza. Hermanos, esta es una de las cosas más grandes, de las causas más grandes del fracaso en nuestra vida. Cuando pensamos, ¿verdad?, que somos más fuertes de lo que realmente somos. Cuando creemos que podemos manejar cualquier situación, incluso la tentación. La historia, hermanos, comienza en Mateo capítulo 26. Jesús y sus discípulos acaban de tomar la última cena. Y empezando en el verso 31 de Mateo 26 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas.
Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, el Señor Jesús le está diciendo, esto es lo que va a pasar. Luego dice el 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús, hermanos, que lo conocía y que nos conoce a cada uno de nosotros, dice Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y luego Pedro, el verso 35, dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo, que jamás ellos iban a negar al Señor. Pero Jesús, que los conocía, y como digo, así como nos conoce a nosotros también, había dicho, todos ustedes se van a escandalizar, o sea, me van a abandonar esta noche. Cuando me arresten, se van a ir. O sea, el Señor Jesucristo conocía, hermanos, a sus discípulos. Sin embargo, mira lo que dice Pedro, yo jamás te dejaré, jamás lo haré. Hermanos, eso es sobreestimar nuestras fuerzas. ¿Saben qué, hermanos? Muchas batallas se pierden. Muchas personas han fracasado porque sobreestimaron sus fuerzas. Muchos hombres han caído en el vicio o han recaído en alguna adicción porque sobreestimaron sus fuerzas. Hermanos, muchos cónyuges tienen aventuras porque sobreestimaron sus fuerzas. Yo puedo manejarlo, eso es solo una pequeña aventura, es algo inofensivo, no va a pasar nada. Yo puedo manejar esto, dicen. Pensamos, esto nunca me podría suceder a mí. La semana pasada dijimos, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, pensamos que nosotros nos comemos el mundo, ¿verdad? Yo puedo. Y estamos en medio de una pandemia y ustedes saben que hay mucha gente que dice, no, esto a mí no me va a pasar, y muchas siguen haciendo fiestas y todo esto. Y hermanos, hemos sabido, ¿verdad?, que muchos jóvenes han muerto. O sea que no, muchos decían, no, pues solamente si fuera la tercera edad estaría en peligro. No, pues hay muchos jóvenes que se han muerto y hay muchos de la tercera edad que han salido adelante. Entonces, pero pasa eso por creernos más de lo que somos, ¿verdad? Por sobreestimar nuestras fuerzas. Y pensamos, esto nunca me podría suceder a mí. 1 Corintios 10:12 dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y otra versión dice así, que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. La Biblia dice, hermanos, que una de las razones por las cuales tenemos tantos fracasos en nuestra vida es porque pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Y quiero decirte en esta mañana, hermano, no seas ingenuo. Ninguno de nosotros está exento. Dada la situación, todos somos capaces de cometer cualquier pecado. La Biblia dice que el corazón es engañoso y debemos tener cuidado de no caer en su engaño. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es engañoso el corazón. Por eso es importante, hermanos, nunca bajar la guardia. Porque a veces en el área que uno ha tenido una gran victoria, en el área que tal vez tú hayas tenido una gran victoria, puede ser exactamente donde puedes tropezar. A veces después de un gran éxito tienes un fracaso. A veces por el hecho de haber pasado por una crisis espiritual muy fuerte y haber salido de ella, haberla superado, eso tal vez te hizo bajar la guardia. Jesús, como sabemos, fue tentado en el desierto inmediatamente después de su bautismo, ¿verdad? Después de esa cosa tan grande. Pedro tuvo su mayor fracaso negando a Cristo después de la última cena. Por lo tanto, nunca presumas de que sabes de dónde te va a llegar la tentación. Pedro sobreestimó su fuerza. La primera cosa que hizo mal Pedro. La segunda razón por la que fracasamos, y esta fue la experiencia de Pedro, es que tuvo miedo del juicio de los demás. Tuvo miedo del juicio de los demás. Los versículos 69 al 70 del capítulo 26 de Mateo dice: mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio,
Una sierva del sumo sacerdote se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pedro lo negó frente a todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Hermanos, piensa esto. Pedro acaba de pasar 3 años y medio con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ha vivido con Él durante 3 años y medio. Ha visto milagros, ha visto de todo. Y la primera vez que las cosas no están como Él quisiera, Pedro niega a Jesús. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de admitir que eras cristiano en el trabajo o en algún otro lugar y no dijiste nada por temor a lo que otros pensaran? Hermanos, esto sucede en nuestra vida todo el tiempo. No solamente al testificar de nuestra fe, sino en muchas áreas. Tropiezas y tienes fracasos porque estás pensando más acerca de lo que alguien piensa que de lo que Jesús o lo que Dios piensa. Hermanos, yo creo que esto es muy relevante, especialmente en estos días, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy especiales, a donde, hermanos, si tú declaras realmente quién eres, vas a tener problemas. Quiero decirles algo, hermanos, y lo digo con mucho orgullo. Yo soy conservador. Yo soy orgulloso de ser conservador. Ahora hay muchos cristianos liberales, hay el cristianismo progresivo ahora, ¿verdad? Pero hermanos, yo soy un cristiano, un pastor conservador. Yo creo en la santidad de la vida. Solo Dios la da y solo Dios la quita. Creo en el matrimonio tradicional, o sea, entre un hombre y una mujer. Creo en la familia tradicional, que es un padre, una madre y los hijos. Hermano, pero déjame decirte algo. Si tú crees en esas cosas, te van a querer silenciar. A mucha gente ahorita la están silenciando solamente porque está declarando lo que ellos creen. O sea, quieren que uno se conforme a lo que ellos dicen. Hay muchas cosas que pudiera decir de eso, pero no voy a hablar de política. Pero hermanos, si tú eres un conservador, usted sabe, muchos de los conservadores ahorita los están callando en Twitter, en todas esas redes. No quieren que solamente lo que ellos quieren, lo que toda la prensa y todos los medios de comunicación, ¿verdad? Las grandes corporaciones dicen, todo eso está bien. Pero si tú dices algo en contra, según dicen que nos quieren como reeducar una vez más. ¿Verdad? Como reeducar para que nosotros pensemos como ellos piensan. Y hermanos, si tú eres un cristiano que realmente crees en el Señor, hermano, tienes que creer en lo que dice la palabra del Señor y tienes que declararlo donde quiera que tú estés. Y otra vez eso te va a costar, tal vez, y otra vez nos va a costar. Pero hermanos, no podemos hacer otra cosa. Pedro dijo: no sé de qué estás hablando. Pedro, hermanos, luchó con esto toda su vida. Una vez Pablo tuvo que reprenderlo porque actuaba de una manera con un grupo y actuaba de otra manera con otro grupo. Eso está ahí en Gálatas capítulo 2. Ahora, antes de continuar, déjame pedirte que consideres algunas preguntas. En el verso 58 de este capítulo 26 de Mateo, dice que Pedro seguía a Jesús a cierta distancia. Personalmente, ¿estás siguiendo a Jesús a distancia? Dices: quiero ser un seguidor de Jesús a distancia, no quiero acercarme mucho a Él, no quiero ser un radical, quiero seguir a Jesús a distancia. Hermanos, esa es una preparación para el fracaso. O sea, no funciona de esa manera. Pedro estaba más preocupado en lo que otros pensaran. Y déjame preguntarte, ¿qué opinión te importa más? ¿La de Dios? ¿O te preocupas más de lo que piensen los demás? ¿O el hacer lo correcto o decir lo correcto? O sea, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué opinión te importa más? Pedro, hermano, estaba más preocupado por lo que otros pensaran.
Y déjame decirte, y eso es una tristeza, pero hermano, ahora en este tiempo hay muchas gentes, incluyendo muchos cristianos, que están más preocupados en lo que diga alguien más que en lo que dice la palabra del Señor. La tercera cosa que vemos en la vida de Pedro, hermanos, y esta es una de las causas más grandes del fracaso, es que Pedro habló sin pensar. Pedro habló sin pensar. Y muchos de nosotros también tenemos ese problema. Hablamos impulsivamente, hablamos precipitadamente sin pensar. No nos detenemos a hacer una pausa para considerar el efecto de nuestras palabras. La verdadera razón, hermanos, es que no pensamos racionalmente. Pensamos emocionalmente. Dejamos que nuestras emociones nos controlen. Y eso es lo que sucedió aquí con Pedro. Pedro está nervioso, está tenso, está temeroso. Ahora pensemos, hermanos, en la crisis que está pasando Pedro. Jesucristo ha sido detenido. Él está en el patio donde se llevan a cabo todos los juicios. Pedro está preguntándose qué es lo que está sucediendo. Y de repente se le acerca una extraña y le dice, tú estabas con ese hombre. Y él dice, no, yo no soy. O sea que él está preocupado por lo que le pudiera pasar. Y entonces él habla sin pensar. Fíjate lo que dicen los versículos 71 a 74 de Mateo 26. Más tarde, a la salida, otra mujer lo vio y dijo a los que lo rodeaban, ese hombre andaba con Jesús el Nazareno. Esta vez, fíjate, primero lo niega, dice, no lo conozco, pero fíjate aquí lo que pasa. Esta vez Pedro juró que no lo conocía y que ni siquiera había oído hablar de él. Pero al poco rato se le acercaron por los que por allá andaban y le dijeron, no puedes negar que eres uno de los discípulos de ese hombre, hasta tu manera de hablar te delata. Y luego fíjate lo que dice ahí, por respuesta Pedro se puso a maldecir y a jurar que no lo conocía, pero mientras hablaba el gallo cantó. Hermanos, jurar, maldecir, son siempre señales de frustración, señales de miedo. Cuando tienes miedo, no estás pensando de manera racional, no estás pensando con lógica, estás pensando emocionalmente. Cuando la gente jura, maldice, es porque han renunciado a su lógica y tienen que recurrir a la emoción. Pedro no está pensando, está hablando sin pensar. Entonces Pedro habló sin pensar. Así que esto es lo que hizo Pedro. Sobreestimó sus fuerzas, tuvo temor al juicio de los demás y habló sin pensar. Hizo estas tres cosas y tuvo el fracaso más grande de su vida. Y hermanos, muchas veces nosotros también hacemos esto mismo y tenemos los mismos resultados. Entonces, eso es lo que Pedro hizo mal. Ahora, ¿qué hizo bien Pedro? ¿Qué es lo que hizo bien? Pedro hizo tres cosas. Y estas cosas, hermanos, son en realidad algunos de los pasos para recuperarnos de un fracaso del que sea, ya sea financiero, matrimonial, relacional, profesional, etc. Tres cosas. En primer lugar, Pedro reconoció su fracaso. O sea, le dolió el fracaso, no lo minimizó, no fingió que no sucedió, no lo justificó, no dio excusas, se afligió, sintió el dolor. Hermano, este es un principio en la vida. Para superar el fracaso tienes que reconocerlo, sentir el dolor de haber fracasado. No nos gusta sentirnos mal, hermanos, pero el dolor es una buena cosa. La aflicción que sentimos cuando fracasamos es la forma en que aprendemos las lecciones. Muy a menudo, hermanos, cuando fracasamos, nosotros queremos simplemente olvidarlo, hacerlo a un lado, ocultar nuestras emociones e ir inmediatamente a lo siguiente, a ver, ¿qué es lo que sigue? Pero eso no funciona. No minimices el fracaso, no te apresures a seguir adelante sin haber tratado con él. Tienes que superarlo. Y la forma en que lo haces es que reconoces que te equivocaste y sientes dolor por lo que pasó. Es la única manera en que vas a superarlo. Fíjate lo que dice en Mateo
en el versículo 75 de este capítulo 26. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Si tú tienes tu bosquejo, circula esa frase: lloró amargamente. Eso es afligirse. Imagínate lo decepcionado que debe de haberse sentido Pedro de sí mismo. Él, yo creo, pensó: viví con el Hijo de Dios por 3 años y medio, lo vi hacer milagros, lo vi curar personas, lo vi resucitar muertos, lo vi enseñar como nadie jamás ha enseñado, lo vi ofrecer misericordia, perdón decenas de veces. Nunca lo vi hacer nada malo. Sin embargo, la primera vez que tenía que probar mi compromiso, mi fidelidad, mi confianza en Jesús, lo negué 3 veces porque tuve miedo de lo que me pudieran hacer. Pedro reconoce su fracaso. Pedro no dice: tenía una buena razón del por qué lo hice, porque es lo que muchos hacemos, ¿verdad? Es que si vieran lo que me pasó, por eso dice, tratamos de justificarlo, pero él no dice eso. Él no dice: tenía una buena razón por hacerlo, ellos podrían haberme matado. Él solo se entristece, se siente mal y lo lamenta. La aflicción, hermanos, es algo bueno. Es la llave hacia la sanación, la aflicción. Ahora, hermanos, hay una realidad también, y es que entre más grande sea el fracaso en tu vida, más tiempo va a tomar la sanidad. Entre mayor sea la pérdida en tu vida, más tiempo va a tomar. Tienes que dejar que Dios trabaje en tu corazón. Tienes que dejar que el tiempo trabaje en tu corazón. No puedes forzar la sanación. No apresures tus sentimientos. No lo vas a lograr con fuerza de voluntad. La recuperación, hermanos, es un acto de la misericordia de Dios. La curación es un acto de misericordia y viene lentamente con el tiempo. La recuperación y el crecimiento vienen en etapas. O sea, todo lo que Dios quiere que hagas es que seas honesto. O sea, para empezar, que seas honesto. Me equivoqué. O sea, sé humilde. La Biblia dice en el Salmo 51, y por cierto, ¿verdad? Esta es la oración que escribió David cuando él cometió adulterio. La oración entera es su oración de confesión. Pero en el versículo 17 del Salmo 51 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que Pedro primero hace lo primero que es correcto, simplemente reconoce su fracaso. La segunda cosa que Pedro hizo bien fue la siguiente: él buscó el apoyo de los que lo amaban. Él buscó el apoyo de los que amaban. Hermanos, qué importante fue para Pedro el apoyo de los que estaban a su alrededor después de su mayor fracaso. Ahí en Marcos 16:10, en la mañana de la Pascua, María, ¿verdad?, Magdalena y la otra María habían ido a la tumba de Jesús y el ángel les había dicho: él no está aquí, ha resucitado, vayan y díganlo a sus discípulos. Y este verso 16 de Marcos 10 dice: yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. O sea que estaban, dice los que estaban, dice, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él. O sea, todos estaban ahí juntos, tristes y llorando. Quiero que escuches esto muy cuidadosamente. Cuando atraviesas por un fracaso importante en tu vida, debes resistir las ganas de aislarte. Porque cuando pasamos por una situación así, quizás no queremos que nadie lo sepa. Deseas mantenerlo en secreto. Pero eso es lo peor que puedes hacer. No tienes que decírselo a todo el mundo, pero necesitas decírselo a las personas que amas, que van a orar por ti, que te van a apoyar. Hemos dicho, ¿verdad?, que cuando tú compartes un problema, ese problema se hace más pequeño, o sea, la carga se hace más ligera.
Hermanos, no fuimos hechos para ir por la vida solos. Somos mejores juntos. Cuando estamos juntos, somos mejores. Estamos hechos para la comunidad. Así que, ¿a dónde fue Pedro inmediatamente después de que tuvo su gran o su mayor fracaso? Él no va, ¿verdad?, y se esconde en una cueva. Se dirige al grupo de personas que lo amaban y que lo iban a ayudar. Los discípulos dicen que estaban juntos llorando. Ahora más que nunca necesitaba ayuda. Ahora quiero que veamos otro ejemplo de esto en Juan, en el capítulo 20, 19 al 20, dice: el primer día de la semana por la tarde, mientras los discípulos estaban reunidos otra vez a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: la paz sea con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Hermanos, yo no sé si notas esto, pero cuando nos reunimos, ¿verdad?, y especialmente en los grupos pequeños, ahorita pues no hemos podido reunirnos por algún tiempo, ¿verdad?, en los grupos pequeños. Pero hermanos, muchos hemos sido testigos de cómo Jesús se ha aparecido a través de las palabras, las emociones y las oraciones de otras personas. Y muchas veces, hermanos, en ese grupo, cuando alguien empieza a hablar, tú sabes que Dios te está hablando en ese momento. La presencia de Dios está en medio de ese pequeño grupo. Los que hemos estado, hermanos, en un grupo pequeño por algún tiempo, sabemos que la presencia de Dios se manifiesta en ese grupo pequeño. De hecho, ¿verdad?, en Mateo 18:20, miren lo que Jesús prometió, dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tal vez, pues no físicamente, ¿verdad?, pero su presencia está ahí, su espíritu está ahí, su amor está ahí, su misericordia está ahí. Él se muestra en medio del grupo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Dice: yo estoy ahí con ustedes. Hermanos, es importante cuando tienes un fracaso, porque en una crisis no piensas de manera correcta. Y entre más grande es el fracaso, entre más grande sea la pérdida en tu vida, menos pensarás de la manera correcta. Necesitas a otras personas a tu alrededor. Ellos simplemente te calman, te apoyan, están ahí para eso, están ahí para estar contigo. Como les dije, hermanos, ahorita no estamos teniendo nuestros grupos, pero es muy importante el tener, y de alguna manera lo estamos haciendo. Tenemos, ya saben, un grupo de WhatsApp todas las mañanas. Y si usted no se ha agregado, agréguese, porque ahí, hermanos, yo comparto la palabra cada mañana, ¿verdad? Alguna porción de la palabra, alguna reflexión. Pero luego ahí escribe gente, ¿verdad?, que tiene peticiones y tiene tiene victorias también. Qué importante, hermanos, es estar en grupos. Hoy ya tenemos la reunión también que de las mujeres por Facebook, los miércoles, que están ahorita hablando acerca de la mujer y sus emociones. Qué importante también que las mujeres puedan estar ahí. Yo voy a empezar con la ayuda del Señor en estos días, yo creo, una sección, algo así que se va a llamar como reflexión pastoral. Lo vamos a pasar en Facebook yo creo los martes, pero estoy trabajando en eso. Y porque necesitamos, hermanos, estar juntos. Necesitamos ver, ¿verdad?, cómo nos apoyamos unos a otros. Permíteme decirte esto: el mejor momento para construir una red de apoyo en tu vida es antes de la crisis. Hermanos, vamos a tener algunos vientos fuertes. Vas a tener algunos vientos fuertes en tu vida. Vas a tener algunos dolores en tu vida, porque sabemos que es tierra, ¿verdad? Este no es el cielo. Vas a tener pérdidas, vas a tener todo tipo de pruebas. Entonces el tiempo para reforzar tu sistema de apoyo es ahora, no en la crisis. Es un poco tarde para entonces. Pedro, hermanos, tenía un pequeño grupo en el que había estado 3 años y medio, por lo cual cuando tuvo su mayor fracaso, él tenía un lugar a donde ir y decir: me equivoqué. Quizás los demás le dijeron: sí, lo hiciste, pero nosotros también nos hemos equivocado. Así que vamos todos a animarnos unos a otros.
Pedro, hermanos, buscó el apoyo de los que le amaban, el apoyo de su grupo pequeño. La tercera cosa que hizo Pedro después que hubo fracasado fue la siguiente, fue que se sometió a la misericordia de Dios. Pedro se sometió a la misericordia de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos esto? Sabemos esto porque Pedro escribió acerca de ello. Pedro escribió 2 libros, hermanos, en la Biblia. El primero se llama Primera de Pedro. Y en este libro él comienza hablando sobre, ¿verdad?, cómo Dios le ha mostrado misericordia. Y en los versos 1 al 2, él saluda, dice a quién está escribiendo. Y después, hermanos, lo primero que habla en su libro es de la misericordia de Dios. Verso 3 dice, 1 de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro ha tenido un enorme fracaso en su vida, pero no cae en la desesperación, no cae en la condena, no cae en la culpa, en la vergüenza, en el lamento. Él dice: estoy caminando en esperanza, mi vida está llena de esperanza. A pesar de mi fracaso, mi vida está llena de esperanza. ¿Por qué, hermanos? Debido a la misericordia de Dios. Y más adelante, en el mismo libro, dice esto, y lo dice desde su experiencia personal. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Por qué le dice Pedro a la gente que haga eso, ¿no? ¿Por qué dice que echen su ansiedad? Porque eso es lo que él hizo cuando él fracasó. Él puso toda su ansiedad, él puso todas sus preocupaciones en Dios. Él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Ahora, hermanos, estas son las cosas que Pedro hizo. 3 cosas malas que lo llevaron al fracaso y 3 cosas buenas que lo ayudaron a superar el fracaso. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto nosotros? Aprendemos, hermanos, 5 cosas que Jesús hace con nuestros fracasos. Entonces, aquí está la pregunta: ¿cómo reacciona Dios ante nuestros fracasos? En primer lugar, hermanos, Él no se sorprende. Él ya sabe todo de antemano. Él ya conoce nuestros puntos débiles. El Salmo 103:14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios sabe que no somos perfectos, que nos equivocamos, tropezamos, caemos, fracasamos. Él nos conoce. Él sabe que no somos perfectos. Dios sabe cada tentación, cada truco que Satanás va a lanzarte. Por lo tanto, no se sorprende. O sea, Dios no se escandaliza cuando tú fracasas. En segundo lugar, Él ora por ti. Jesús le dijo a Pedro antes de que él incluso hubiera fallado: Pedro, esto va a pasar, pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. He rogado por ti para que no te quedes en el fracaso. Y quiero decirte, hermano, Jesús ora por ti. Hebreos 7, ahí en Hebreos 7 se habla de esto. En el versículo 25 dice que Jesús vive intercediendo siempre por nosotros. Jesús está orando por ti, por tus tentaciones, por los fracasos que has tenido, por todo lo que viene tal vez en el futuro. Fíjate lo que dice Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, qué importante saber de que Jesús está intercediendo por nosotros. O sea que en el cielo, hermanos, Jesús está hablando con el Padre, está orando al Padre. Jesús está orando por ti. Hermanos, yo no sé si piensas en esto, pero qué importante es poder entender eso. Y si lo ponemos al terreno humano, qué importante es cuando sabemos que alguien está orando por nosotros, ¿verdad? Cuando sabes que hay alguien que está orando por ti, es algo que no tiene precio. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque aquí tenemos a un hermano Mendoza, que todos los días, hermanos, se pasa horas aquí en la iglesia orando. Nuestra hermana Irma, también otra de las hermanas que ora por nosotros.
Y yo siempre vengo con el hermano Mendoza, ya me conoce, y yo siempre vengo con él, hermano, para todo, ¿verdad? Hermano, mire, voy a hacer esto, hermano, tengo que pagar esto, hermano, tenemos que hacer esto. Y qué importante es de que haya alguien que esté orando siempre por uno. Porque hay muchas cosas que nosotros no pudiéramos hacer, y definitivamente muchas cosas no pudiéramos hacer si no es por la oración. Hermanos, ustedes saben que aquí en la congregación varios se han infectado de esta situación, pero todos han salido adelante. Y otros, gracias a Dios, no nos ha pasado nada, ¿verdad? Por la misericordia de Dios y por las oraciones también de los hermanos. Entonces, qué importante es que alguien esté orando por nosotros, pero aquí hay algo más grande todavía, que es que dice que el Señor Jesús dice que vive para interceder por nosotros. Hermanos, Jesús está orando por ti. Esa es la misericordia de Dios. La tercera cosa que Jesús hace cuando fracasas es que Él sigue creyendo en ti. Él sigue creyendo en ti. Él espera que te recuperes. Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otra versión dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y cuando eso pase y tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjense, en esta versión dice cuando. O sea, no es si puede ocurrir, a lo mejor, ¿verdad? Vuelves. No, dice cuando eso pase, para que tu fe no falle, y cuando eso pasa. O sea, Jesús está diciendo: sé que vas a volver a mí, vas a pecar, vas a fallar, vas a cometer errores, pero cuando vuelvas a mí. O sea que Jesús seguía creyendo en Pedro. Proverbios 24:16. Quiero que leamos ese versículo, lo van a poner aquí en la pantalla, pero quiero que leamos todos juntos ese versículo en voz alta. ¿Qué dice la palabra? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Repítelo una vez más. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Una vez más. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. ¿Sabe lo que me gusta, hermanos, de ese versículo? Dice que incluso los buenos se equivocan. Incluso los justos caen. O sea, los justos también cometen errores. A lo mejor alguien dice: no, pues es que esta persona, como es tan justa, no va a caer. No, dice que también. La gente buena a veces toma malas decisiones. Las buenas personas tienen fallas, fallamos muchas veces. Sin embargo, Dios sigue creyendo en nosotros. ¿Cómo reacciona Jesús ante nuestros fracasos? Él no se sorprende. Él ora por nosotros. Él cree en nosotros. Nosotros fallamos varias veces, pero Dios dice: todavía voy a creer en ti. Hermanos, un buen ejemplo de la manera en que Jesús sigue creyendo en Pedro está en una pequeña frase que tal vez podríamos pasar por alto en el relato de la mañana de resurrección. María Magdalena y la otra María fueron a la tumba y el ángel les aparece y les dice: Jesús no está aquí, se ha ido como prometió. Él los va a ver en Galilea, vayan y díganlo a sus discípulos. Y nota lo que dice en Marcos 16, del verso 6 al 7. Dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Hermanos, ¿notas algo especial en ese versículo? Él les dice: vayan y cuenten a sus discípulos y a Pedro. O sea, ¿por qué ha agregado a Pedro? ¿No es Pedro también uno de sus discípulos? ¿No lo iban a incluir? O sea, pudo haber simplemente dicho: vayan y díganlo a sus discípulos. Pedro también era uno de los discípulos. Pero Jesús sabía
lo desanimado que estaba Pedro por su fracaso. Jesús sabía lo mucho que necesitaba aliento, así que Él lo nombró de manera adicional, de manera intencional. Vayan y díganle a mis discípulos y sobre todo a Pedro. Hermano, cuando tú fracasas, Dios sabe tu nombre. Y Él te da una palabra personal de aliento. Vayan y díganle a mis discípulos y sobre todo a Pedro. Sé lo mal que se siente de esto. Sé que para Él es más difícil que para los otros. Díganle a mis discípulos y díganle a Pedro que estoy vivo, que mantuve mi promesa. Eso es amor. Y eso nos lleva a la cuarta cosa que Jesús hace. Cuando fracasas, Él te muestra misericordia. Especialmente cuando estás muy decaído. Hay un hermoso ejemplo de esto en Juan 21, del 1 al 14. Y esto sucedió un par de semanas después de la resurrección. Y vamos a leerlo poco a poco. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Verso 2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Quiero hacer una pausa ahí. Imagínense lo que está pasando por la mente de Pedro. Él está deprimido. Han pasado solo 2 semanas de su mayor fracaso en la vida. Todo lo que necesita es volver y hacer lo que solía hacer antes de empezar a seguir a Jesús 3 años y medio antes. Pedro dice, yo era pescador, voy a volver. Todo lo que sé hacer es ir a pescar. Estoy decaído, estoy desanimado, no me siento bien, me voy a pescar. Y como que él pregunta, ¿alguien quiere ir conmigo? El verso 3 sigue diciendo, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿No te has sentido alguna vez así? Que por más que estás tratando de hacer las cosas, por más que te esfuerzas, no logras nada. Yo a veces, ¿verdad? A veces estoy en la oficina y luego estoy pensando, Señor, ¿qué le puedo compartir a la iglesia? Y todo. A veces, créanme hermanos, a veces ha habido días que paso horas ahí y no se me ocurre nada, o sea, no. Y luego le he dicho a Irma, ¿sabes qué? Nomás perdí el tiempo porque no hice nada. Pero hermanos, de momento, sin pensarlo mucho, a veces en las caminatas, me encantan mis caminatas en la mañana porque cuando ando caminando, de momento Dios me da una idea, ¿verdad? Y esto, y en un momento, ¿verdad? Dios hace lo que yo no puedo hacer en mucho tiempo. Dice aquí que ellos dice que aquella noche no pescaron nada. Verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y aquí está, hermano, lo que estoy diciendo. Dios puede hacer mucho más en unos minutos de lo que tú puedes hacer en años. En unos minutos Dios puede hacer todas las cosas. Ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Pero cuando ellos hicieron lo que Jesús les dijo, pescaron mucho más de lo que soñaron pescar. Quizás has planeado ese sueño o has estado planeando ese sueño por mucho tiempo y no has llegado a ninguna parte. Dios puede hacer más en tu vida en unos segundos si solo le obedeces en lugar de hacer tus propios planes. El verso 7 sigue diciendo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Verso 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber, perdón, hermanos, se me fue aquí. Perdón, hermanos. Después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, esta es una hermosa y tierna historia de la misericordia de Dios. Hermanos, Jesús muestra lo mucho que ama a sus discípulos aún después de su traición y negación. Él les preparó el desayuno, fíjense. O sea, que dice, cuando salieron, Él estaba ahí, ¿verdad? Pescadito, ¿verdad? Asado. Cuando hemos ido, hermanos, allá a este lugar, siempre a la salida del barco, cuando hace uno el paseo en el barco, siempre lo está uno esperando en un restaurante, ¿verdad? Y ahí lo que le llaman el pescado de San Pedro. Y ahora lo hacen de dos diferentes maneras, ¿verdad? Si uno quiere filete o uno quiere el pescado. Pero yo siempre le digo, no, yo soy como Jesús, yo lo quiero así, entero, ¿verdad? Porque imagino que así lo comió Jesús, ¿verdad? O sea, enterito el pescado. Y fíjense, después de que lo habían negado, después de que habían traicionado, el Señor les prepara el desayuno y les dice que coman. O sea, esta es una hermosa, hermano, y tierna historia de la misericordia de Dios. Jesús muestra lo mucho que ama a sus discípulos, aún después de su traición, de su negación, les preparó el desayuno. Eso es misericordia. Hermano, la misericordia de Dios para nosotros no depende de nuestra actuación. La Biblia dice ahí en Lamentaciones 3, 22 y 23, a mí se me olvidó poner ese texto, pero está aquí arriba. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser infiel. Esa, hermanos, es la misericordia de Dios. Por eso, al empezar esta serie, hermano, yo dije que muchos no entienden realmente qué tan misericordioso es Dios. Y por eso dije también, hermano, que cuando tú entiendes la misericordia de Dios, tu estrés, ¿verdad? Tu ansiedad baja y tu confianza sube, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nosotros aprendemos. El último punto, hermanos, es el milagro más grande de la misericordia, y es el siguiente: es que Dios usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Jesús le había dicho a Pedro ahí en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Otra versión dice, fortalece a tus hermanos. Él está hablando de los hermanos y hermanas de Cristo, o sea, la familia de Dios, la iglesia. Dios, hermanos, utilizó su fracaso, el fracaso de Pedro, para fortalecer y edificar a otros. El resto de la historia, hermanos, lo leemos en Juan 21, del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerdan una vez más que en la última cena, este hombre le había dicho, Pedro le había dicho, Señor, aunque todos te dejen, ¿verdad? Yo no te voy a dejar, voy a estar contigo, yo te amo, yo nunca te voy a dejar. Y ahora el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Si se fijan aquí, hermanos, la forma en que muestras tu amor a Dios es ayudando a otras personas en la familia de Dios. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ahora, ¿por qué Jesús le hace esta pregunta 3 veces a Pedro? Pedro, ¿me amas? Nosotros pudiéramos disertar muchas cosas con esto. ¿Por qué 3 veces? Pero yo voy a lo más sencillo, hermano, porque eso a mí me llena de bendición. Y es que Jesús, hermanos, le hace esta pregunta 3 veces, porque Jesús le estaba dando a Pedro la oportunidad de compensar las 3 negaciones. Él lo había negado 3 veces. Ahora aquí tiene la oportunidad de declarar 3 veces que él ama a Jesús. Hermanos, qué grande es la misericordia de Dios. Aún en eso tal vez, como que tal vez en el corazón, en la mente de Pedro, yo lo negué 3 veces. No fue una, fueron 3 veces. Y ahora que él tiene la oportunidad de 3 veces compensar esas negaciones, decirle, sí, te amo, te amo, te amo, te amo, Señor. Volvamos al principio, hermanos. Tanto Judas como Pedro, amigos de Jesús, cometieron el mismo pecado. Negaron a Cristo. El mismo pecado con diferentes experiencias. Le dieron la espalda cuando él más lo necesitaba. Judas, hermanos, siempre será recordado como traidor. Pedro será recordado como siervo de Dios. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Entonces la pregunta es para nosotros directamente, para ti, ¿qué vas a hacer con tu fracaso? ¿Vas a permitir que los fracasos en tu vida te hagan un traidor o un siervo de Dios? Es tu opción. El hecho, hermanos, es que Dios está edificando su iglesia con toda clase de personas. Personas que han fracasado, personas imperfectas, porque no hay personas sin errores en esta vida. En Mateo 16, 18 dice, el Señor Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otra versión dice, y el poder de la muerte no la conquistará. Quiero aquí hacer una observación muy rápida. Pedro, hermanos, en el original es la palabra Petros, y roca es la palabra Petra. Son muy diferentes. Pedro, literalmente significa una piedra, ¿verdad? O una pequeña piedra, como dicen otros. Petra significa una roca gigante. Jesús le está diciendo a este hombre que acaba de pasar por este enorme fracaso apenas unos días antes, sí, has sido inestable, has sido impulsivo, me has negado, has sido una piedra, una pequeña piedra, pero vas a ser una roca debido a mi misericordia. El pasado es pasado y vamos a seguir adelante. Yo puedo y voy a edificar mi iglesia usando aún tus fracasos. Hermanos, Dios quiere edificar su iglesia usando aún nuestros fracasos. Y Él nos quiere utilizar, hermanos, de la misma forma que usó a Pedro. Permíteme terminar con 2 preguntas. Número 1, ¿qué fracaso has tenido que Dios quiere utilizar en esta iglesia? ¿Qué fracaso has tenido que Dios quiere usar para edificar su iglesia? Dios quiere usar tus fracasos para edificar su iglesia. O sea, no desperdicies tus fracasos. Dios quiere que tomes tu mayor fracaso y lo conviertas en tu mayor éxito.
Dios quiere tomar tu mayor dolor y convertirlo en tu ministerio mayor. O sea, ¿qué fracaso Dios quiere utilizar en tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿vas a responder a tu fracaso como Judas o como Pedro? Es tu opción. Judas se dio por vencido. Pedro miró hacia arriba. Judas rechazó la misericordia de Dios. Pedro aceptó la misericordia de Dios. Judas terminó su vida en desesperación. Pedro terminó su vida con un propósito. O sea, es tu elección. 50 días después del fracaso mayor de Pedro, Dios lo escogió para ser el hombre que predicara en el día de Pentecostés y 3,000 personas fueron salvas. Hermanos, esa es la misericordia de Dios. Y no fue un año después, fueron solo 50 días después de haber fracasado. Él está de pie delante de todos, predicando en Pentecostés, en el nacimiento de la iglesia cristiana. Hermanos, esa es la misericordia de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Porque Dios mío, a pesar, Señor, de lo que hemos sido, a pesar, Señor, de nuestros fracasos, Dios mío, tú nos, Señor, das tantas cosas, Padre Celestial. Oh, gracias, Señor, por este hermoso ejemplo que, Señor, vemos en esta mañana. Y yo creo que de la manera, Señor, en que tú trataste con Pedro, porque es un ejemplo vívido, Señor, de cómo tú respondes, Señor, cuando nosotros fracasamos. En esta mañana, Señor, sin duda que habemos personas, Señor, que hemos fracasado, no una, sino que muchas veces. Pero Dios mío, gracias, Señor, porque a pesar de eso, seguimos adelante. Y muchos, Señor, han, Dios mío, respondido como Pedro. Y ahora, Señor, sus vidas son transformadas. Y ahora, Señor, tú estás edificando, Señor, tu reino sobre esos fracasos, Señor, porque hemos reconocido que sin ti no somos nada. Gracias, Señor. Mientras cantamos en esta mañana, si tú quieres pasar al altar y hablar con Dios unos momentos en esta mañana, a lo mejor tú piensas que tal vez por ese fracaso que tuviste en tu vida, Dios ya te olvidó, o Dios ya no puede hacer nada contigo. Pero mira nada más mira el ejemplo de Pedro y cómo Dios obró, y de esa manera Dios sigue obrando con nosotros.